¿Qué hola gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Rebelión. Vamos a continuar con nuestro devocional. Vamos a darle. Mm, mm, mm. Ok, va. Lucas 17, día 22. Vamos. Y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeños. Tened cuidado, si tu hermano peca, reprendedlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si pega contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Wow. Si tu hermano, ten cuidado, o sea, es una advertencia. ¿Por qué nos estarían advirtiendo? Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Es una parte bastante compleja en un apartado muy pequeño. Creo que acuérdense que venimos de la parábola del rico y Lázaro, hablando sobre la religiosidad. Tenemos ya varios capítulos leyendo sobre la religiosidad, los contrastes, la parábola del hijo pródigo, donde también sale la religiosidad y salen los pecadores eh, explícitos. Y aquí al parecer, cuando lo escribe inmediatamente después de eso, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Si queremos pensar que tiene una conexión, tendríamos que entender que es inevitable, probablemente, que el ser humano tienda a la religiosidad. Digo, puedes utilizarlo para interpretarlo de mil y un maneras, pero tratando de darle un seguimiento al libro de Lucas, es inevitable que tu corazón tienda a la religiosidad. Pero hay de aquel por quien vienen, hay de aquel que fomenta la religiosidad. Ese es el gran problema. Mejor le sería se colgar una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Para mí tiene sentido. Ten cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Justamente te está enseñando la antítesis de la religiosidad. La religiosidad que solo enargola o que solo alaba a aquellos que se comportan adecuadamente o que cumplen ciertos requisitos. Dios nos está diciendo, ten cuidado, tú ten cuidado, el que de no ser religioso. Y si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, las 7 veces lo perdonas, porque ese es mi carácter. Si alguna vez una de ustedes ha vivido atado a un pecado, ha vivido atado a algo que lo avergüenza, si alguna vez han tenido una adicción, sépanse que si Dios está exigiéndonos que nosotros perdonemos tantas veces como hay arrepentimiento, sepan ustedes que ese es el corazón de Dios. Dios les perdona y los restaura tantas veces como ustedes se arrepientan. Ahora la intención de Dios no es tampoco que nos quedemos ahí, pero Dios sabe que un corazón eh, enjuiciado no va a recuperarse.
El corazón que se va a recuperar es un corazón perdonado, un corazón que se sepa amado bajo cualquier circunstancia. Ese es la primera cosa que debe haber en una vida para poder tener una restauración, saberse perdonado sobre cualquier cosa o bajo cualquier circunstancia. Pero les repito, la intención de Dios no es tampoco que hagamos de nuestros errores un estilo de vida. La fe y el servicio. Y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Otra vez, mira, Lucas tiene un estilo de escritura literario bastante retador. Me, me reta entenderle, porque parece que cambia de tema y mete una idea y luego mete otra. Bueno, digo, estoy seguro que Jesús dijo todas estas cosas, pero no sé si las dijo en el orden en que están, no sé si, no sé si no dio contexto, introducción a ciertos temas. Lucas solo avienta las verdades así un poco crudas. Los apóstoles le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Ellos probablemente reconocían una que no tenían suficiente y dos, probablemente querían gozar de las bendiciones de tener más fe, cuales fueran, ¿no? Y luego Jesús les dice: pues mira, aunque empiecen con poquito, si tuvieras fe como un grano de mostaza, yo siempre había pensado que aunque tuvieras poquita fe podrías hacer grandes cosas. Y yo pensaba: no, pues yo no tengo nada porque yo no puedo hacer grandes cosas con mi fe. Pero con el paso del tiempo entendí que es probable que hable de con que empieces con poco. Empieza con poco. Y eventualmente llegarás a tener una fe que pueda ser a lo que fue destinada esa fe. O a lo que tú fuiste destinado, ¿no? Obviamente no tenemos fe para hacer milagros como si fuéramos superhéroes a diestra y a siniestra, sin ninguna intención de Dios, sin ningún propósito de Dios, no. Al contrario, todo lo que hacemos una vez que tenemos esa fe que Dios nos ha dado, todo tiene un propósito. Ahora, em, dice que la fe que adquirieras, aunque sea pequeña, aunque tuvieras aunque sea pequeña, al ser de un grano de mostaza, eso sabemos que va a terminar en un árbol muy grande. O sea, aunque el árbol de mostaza tiene una semilla muy pequeña y termina siendo un árbol muy grande. Entonces, ahí es donde va la metáfora escondida. Tenga fe pequeña, no importa, pero que sea una fe de una calidad de un grano de mostaza. Porque hay semillas más grandes con árboles más pequeños. Lo que te está diciendo Jesús es: ten una fe aunque sea pequeña, pero de esta calidad. ¿Sas? Y dirás a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y te obedecerá. O sea, no sé si está hablando que cuando tu fe sea completamente madura podrás hacer eso, si en el proceso, si desde el inicio, pero, pero eso dice. Ahora, el sicómoro es un árbol muy grande. Entonces, una fe de una buena calidad, y no estoy hablando que haya calidades de fe, sino que haya fes en crecimiento, que no se detengan hasta el punto en que pueden hacer cosas tan grandes para Dios como desarraigar un sicómoro. No literal, porque no quiere Dios que andemos arrancando árboles, sino que hagamos cosas extraordinarias, ¿no? Y extraordinarias no son milagros y maravillas,
son cosas que nadie haría por Dios. Cosas que el mundo no considera normal, sacrificios que el mundo no haría por Dios ni por los otros hombres, nosotros vamos a hacerlos. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien prepárate algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? Pues no sé, pero yo no soy así. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Yo sí. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decís, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que deberíamos haber hecho. Ay, no entiendo cómo conecta, pero podemos ir al comentario bíblico. Ustedes no lo van a ver, yo se los leo. Estamos en Lucas 17, del 5 al 10. Lucas 17, del 5 al 10. Escúchenme bien. Bueno, se los comparto para que lo vean. El pensamiento de perdonar 7 veces al día representaba una dificultad a los apóstoles, por no decir de una imposibilidad. Sentían que no eran suficientes para tal exhibición de gracia. Por eso le pidieron al Señor que les aumentase la fe. No sé si es en ese orden. No sé si es en ese orden. Ah, puede ser. Tiene conexión. Ah. Si, si el perdón de pecados hacia nuestro prójimo tiene que ver con la solicitud de los apóstoles, no es necesariamente, eso cabe mencionar, pero con, si tiene relación con la petición de fe, es probable que el sicómoro sea el resentimiento. Estas son revelaciones muy fuertes, ¿eh? Revelaciones muy fuertes. Si ese es el contexto de que la solicitud de fue por su reconocimiento de su incapacidad de perdonar, entonces Jesús les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, si pudieses creer en mí, aunque sea poco, tendrías la capacidad de desarraigar el resentimiento más grande y arrojarlo al mar. Porque no se pueden plantar cosas en el mar. Se hunden. Y os obedecería. ¡Pum! Cambia totalmente de la revelación inicial, ¿eh? Que me gusta más esta. Que la otra no es una locura, pero me encanta más esta. Porque acuérdense que veamos, este es un libro de verdades espirituales. A veces hay que rascarle un poquito para encontrar la verdadera revelación. Pero bueno, a ver, sigamos leyendo. La réplica del Señor indicaba que no se trataba tanto de una cantidad de fe como de calidad. Tampoco no se trataba de conseguir más fe, sino de usar la fe que ya tenían. Es nuestra propia soberbia y la importancia que nos atribuimos a nosotros mismos lo que nos impide perdonar a nuestros hermanos. Es nuestra propia soberbia y la importancia que nos atribuimos a nosotros mismos lo que nos impide perdonar a nuestros hermanos. Esta soberbia ha de quedar desarraigada y ha de ser echada fuera. Si la fe del tamaño de un grano de mostaza puede desarraigar un sicómoro y plantarlo en el mar, puede más fácil aún darnos la victoria sobre la dureza y la falta de quebrantamiento que nos lleva a dejar indefinidamente sin perdón a un hermano. ¡Boom! Tocante a los siervos inútiles. El verdadero esclavo de Cristo no tiene razón por enorgullecerse. La propia importancia ha de quedar arrancada de raíz y en su lugar ha de haber un verdadero sentimiento de indignidad.
Esta es la lección que encontramos en la historia del esclavo. Este siervo había estado arando o apacentando ganado todo el día. Al volver del campo, tras un día de duro trabajo, el amo no le dice que se siente a la mesa para comer, más bien le ordena que se ciña el delantal y que sirva la cena. Eso solo después de el esclavo puede comer y beber su propia cena. El amo no le da las gracias por todo esto, es lo que se espera de un esclavo. A fin de cuentas, un esclavo pertenece a su amo y su deber primario es obedecer. Así, los discípulos son esclavos del Señor Jesucristo. Le pertenecen en espíritu, alma y cuerpo. A la luz del Calvario, nada de lo que pueda hacer para el Salvador será suficiente para recompensarle por lo que él ha hecho. Así que después de que el discípulo haya hecho todo lo que se le ha ordenado en el Nuevo Testamento, debe seguir admitiendo que sigue siendo un siervo inútil que solo ha hecho lo que debía hacer. Según Roy Hession, las 5 marcas del esclavo son: ha de estar dispuesto a que se le ponga trabajo sobre trabajo sin que se le dé consideración alguna. Al hacer esto, ha de estar dispuesto a que no se le den las gracias. Habiéndolo hecho, no tiene que achacar egoísmo a su amo. Ha de confesar que es un siervo inútil. Ha de admitir que al hacer y soportar su tarea con gentileza y humildad, no ha hecho ni un poco más de lo que era su deber hacer. Miren, les voy a ser honesto. Hay veces donde los comentarios bíblicos me impresionan y hay veces donde me decepcionan. En este caso, el comentario bíblico me está decepcionando. Dado que la revelación está súper evidente, les voy a explicar. Vamos a cambiarnos. Captura de pantalla, regresemos a la Biblia. Ok. Muy bien conectado primero y luego la regaron brutal. Es inevitable que vengan tropiezos. Hablábamos de religiosidad antes y hablamos de religiosidad ahora. Pero hay de aquel porque viene la religiosidad a estos pequeños. Tengan cuidado, porque el acto más distante de la religiosidad o la antítesis de la religiosidad es el perdón de los pecados. Si te piden perdón 7 veces, perdona 7 veces. Están exigiendo que tengas la gracia suficiente como para ser ofendido continuamente y perdonar continuamente. Luego viene una solicitud de fe porque los apóstoles ven que no pueden. Entonces dicen, oye, necesitamos fe para cumplir eso que nos pides porque la verdad está muy difícil. Y el Señor dijo, si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza, o sea, si hubiera la más mínima fe en mí, podrías desarraigar ese resentimiento tan grande que tienes ahí, arrojarlo al mar para que se hunda y se pierda para siempre. ¿No? Es súper fuerte. Ahora, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas cuando regresa al campo le dice, y habla del siervo inútil? No olvidemos que venimos hablando del resentimiento. Porque el hombre está acostumbrado a enorgullecerse de cualquier cosa. Entonces, si en algún momento nosotros perdonáramos a otras personas lo que hacen con nosotros y nos ofendieran continuamente, nosotros podríamos en algún momento decir, oh, soy un gran perdonador. Sin embargo, estaríamos olvidando quién es verdaderamente nuestro Señor y todo lo que nos perdonó. Entonces no debería caber orgullo en nuestro corazón por decir, soy un gran perdonador, soy un gran... No debería, a más perdón que demos, no debería acrecentar nuestro orgullo. Porque dice, así también vosotros, cuando hayáis, parafraseemos un poco, cuando hayáis perdonado todo lo que se os ha ordenado, decid, siervo inútiles somos, hemos hecho solo lo que habíamos de haber hecho. Solo te perdoné porque esa es mi labor. No me debes nada, no me enorgullezco, no soy más ni soy menos. Yo te perdono porque Jesús me perdonó a mí. Todavía no se introduce el concepto del perdón por el sacrificio de Cristo, pero ahí viene y sabemos qué significa. Entonces, aquel que aprende a ser perdonador no debe volverse el rey perdonador o el don perdonador, no. Debe haber una actitud de yo lo hago porque es mi obligación. Única y absolutamente porque es lo que fui mandado a hacer, ¿sí? Y si dan cuenta, el comentario bíblico lo toma totalmente diferente, pero volvamos a entender que este es un libro de verdades espirituales. ¡Wow! ¿Cuánto oro estamos encontrando aquí?
Luego vienen los 10 leprosos. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Iba camino a Jerusalén, pasaron entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. O sea, 10 hombres que parecían zombies. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro. No se le acercaron. Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Ahora, aquí hay una cosa escondida. Em, el irse a mostrar a los sacerdotes era un símbolo de haber sido sanado. En el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía como una roña o tenía algo, una señal como de posible lepra, em, no recuerdo muy bien, pero en algún momento tenía que ir a mostrarse a los sacerdotes para que ellos dictaminaran que ya estaba sanado y que ya no había lepra. Como que ellos avalaban esa sanidad, ¿sabes? O que no, avalaban que no era lepra. Entonces él les dijo: ir y mostraos a los sacerdotes. No los iban a dejar de entrar al templo si realmente era lepra, y en la condición que estaban, que ya se habían hecho un grupo de leprosos, pues no creo que los dejaran de entrar. Entonces, yo creo que fue un concepto muy raro para ellos, como, ¿what? O sea, sabes que no nos van a dejar, sabes que nuestra lepra es súper evidente, no es forma de que dudemos de qué es. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Fue un acto de fe muy fuerte haber obedecido a Dios, porque había muchas contradicciones de acuerdo a las circunstancias. Porque hay un contexto religioso, hay un contexto de ley de Moisés que habría que entender muy bien o habría que conocer para entender por qué Jesús te estaba diciendo eso y por qué era una incongruencia que te mandaran los sacerdotes. Sin embargo, lo hicieron y quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias, y este era samaritano. Aquí hay dos cosas. Una, ahora sí se acerca a Jesús. Era inmundo, era indigno de acercarse, no se acercó. Jesús se hubiera acercado a él de todos modos, estoy seguro, pero se le acerca, se arrodilla. Y otra cosa, dato importante, era samaritano. Acuérdense que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, y para los judíos era despreciable ser samaritano. O sea, eran rechazados, era como guácala, la chusma, ¿sabes? Entonces, teniendo tantas broncas entre ellos, eh, es extraño que específicamente que el que era samaritano fue el que regresó. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. El comentario bíblico, porque hace rato ya lo leí, dice que la gratitud de este hombre no solo le valió su sanidad física, sino probablemente algo espiritual, una transformación espiritual. Lo que nos deja ver es que Dios va a hacer bendiciones y milagros. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué significa? Que Dios va a derramar bendiciones en muchas ocasiones sobre todos, o sea, sin importar el corazón de las personas. Sin embargo, solo un remanente, solo en algún remanente esas cosas van a generar amor a Dios, agradecimiento a Dios, honra a Dios, y en muchos otros no. En muchos otros solo va a ser un medio para un fin. O sea, gracias Dios por conseguirme lo que te pedí, chido por ti. Entonces, no puedo asegurarlo. Te da cierta luz estos versículos, pero es probable que si tú has sido transformado por Dios o en tu vida Dios ha hecho cosas milagrosas, cosas chidas, esos dos caminos estén delante de ti. O gracias, chido por lo que hiciste por mí, nos vemos después, y no hay ninguna intención de generar un lazo emocional con Jesús o con Dios. Y el otro es
volver y que tus rodillas queden postradas delante de Dios, por un anhelo, por un deseo profundo, por tener intimidad con Dios, por un enamoramiento, por un amor. No importa que seas rechazado, no importa que seas de los desdeñados, no importa de los que seas de los que no nacieron para ser santos, por así decirlo, estoy entrecomillando. No importa que seas de los impuros. Si Jesús se presentó a tu vida y eso generó un anhelo por una relación con Dios, tu transformación fue mucho más allá que física. O el milagro que hubo en tu vida fue mucho más allá que solo lo que pudiste haber pedido, sino fue probablemente una transformación espiritual. Y eso, damas y caballeros, es la cúspide de los milagros en este mundo. Llegando del reino de Dios, llegada del reino de Dios. Y habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ok. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre vosotros. El comentario bíblico decía que no podemos estar seguros si cuando le preguntaban los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, si era una mofa, porque obviamente ellos no lo consideraban el Mesías ni lo consideraban Dios. Entonces pudo haber sido una especie de mofa, ¿no? Ahora, pero Jesús contesta con toda seriedad. O sí, a lo mejor se lo preguntaban con sinceridad. A ver, dentro de tu lógica en la que estableces que existe un reino espiritual que vendrá y que tú estás anunciándolo, ¿cuál es la lógica, no? No sabemos, pero el chiste es que Jesús sí contesta en serio y les dice, eso no, el reino al que yo pertenezco, el reino que viene conmigo, no es un reino que pueda ser notoriamente visible, pero ya está aquí, ¿sabes? Ahora, todos sabemos qué significa, em, pero ellos no se dan cuenta. El reino de Dios está donde hay un corazón transformado por Jesús. Donde está el Espíritu Santo en un corazón, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Em, eso pasó. Donde hay un corazón transformado, donde está el Espíritu Santo, porque cada vez que alguien recibe salvación, recibe la adopción del Espíritu Santo. Y donde se recibe la adopción del Espíritu Santo, hay una persona del reino. Y donde hay una persona del reino, ahí está el reino, ¿sabes? Entonces, después dice Jesús a los discípulos, vendrán días, porque él les entendió, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y os dirán, mirad aquí, no vayáis, ni corráis tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Em, en muchas ocasiones que le preguntan sobre la venida del reino, Jesús entiende que le están preguntando sobre su segunda venida. O sea, mm, o sea, los fariseos querían ver un reino físico, ¿no? Ellos esperaban un Mesías conquistador, a un Mesías rey que se quedara, a un Mesías, em, pues no sé, sí, un Mesías que levantara en armas para liberarlos. Entonces, eso preguntan los fariseos. ¿Cuándo vamos a ver que hagas tu poderío y que impongas, si en caso de que tú eras el Mesías o que tú seas Dios, cuándo vas a venir a imponer todo ese poderío para rescatarnos, ¿no? O cuándo vas a hacer cosas visibles. Y él les dijo, no, esto no es visible. El reino al que yo vengo a traer no es visible. Pero llegarán días donde anhelarán verme, ¿no? Y les van a decir, por allá está, por acá está. No soy yo. Porque el día que yo realmente vuelva, señores y señoras, el relámpago se queda pequeño, así como
relámpago resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. O sea, no va a haber duda. El día que me vean, créanme, no van a tener duda que soy yo. O sea, voy a venir con show y fuegos artificiales a todo lo que da, ¿sabes? O sea, el cielo mismo y la tierra misma se van a estremecer de mi presencia. Ninguno de los estafadores que ustedes lleguen a conocer va a poder hacer lo mismo. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Ándale. Les dijo, bueno, pero eso está lejos. Ahorita lo que me interesa es que me voy a padecer y voy a ser rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en el que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Esta es una revelación del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo brutal, llena de conceptos escondidos, llena de acertijos, a mi ver. Vamos a ver qué dice el comentario bíblico. Ah, ok. Es difícil saber si los fariseos, ya lo que les dije, lo estaban preguntando en serio o solo se estaban burlando. Pero sí sabemos cómo judíos tenían esperanzas acerca de un reino que iba a ser introducido con gran poder y gloria. Ellos esperaban señales externas y grandes convulsiones políticas. El Salvador les dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, esto es, no es un presente, no en su presente forma al menos. El reino de Dios no vino con una manifestación externa. Esto es, en su presente forma al menos. No fue un reino visible, terrenal y temporal que pudiese ser señalado como estando aquí o allá. Más bien dijo el Señor, el Salvador, el reino de Dios está en medio de ellos. La traducción gramatical posible dentro de vosotros no es una verdadera alternativa porque el Señor no podría significar que el reino estuviese en realidad dentro del corazón de los fariseos, porque aquellos endurecidos hipócritas religiosos no tenían en sus corazones lugar para Cristo Rey. Pero sí significaba que el reino de Dios estaba presente en presencia de ellos, en medio. Él era, él era de, de- él era de derecho el rey de Israel y había llevado a cabo sus milagros y presentado sus credenciales a la vista de todos, pero los fariseos no tenían deseo alguno de recibirle, y por esto, aunque el reino de Dios les había sido presentado a ellos, les había pasado totalmente desadvertido. El rey estaba presente, también es otra razón, digo, sé que siempre digo que donde está el Espíritu Santo hay un propietario del reino, o hay alguien perteneciente al reino, pero bueno, el rey también estaba presente y sería tonto no considerarlo también como la posibilidad de el reino de los está entre ustedes. Hablando con los fariseos, el Señor descubrió el reino como algo que había llegado. Cuando se volvió a los discípulos, por lo que pienso que el reino es alguien que es transformado, o sea, donde está el reino es porque es porque Jesús se iba a ir y el reino se iba a quedar. Entonces, son las dos cosas, pero cualquiera de las dos cosas que permanezca, o Jesús o el Espíritu Santo en el corazón de alguien, el reino permanece. Hablando con los fariseos, el Señor descubrió el reino como algo que había ya llegado. Cuando se volvió a los discípulos, habló del reino como un acontecimiento futuro que sería establecido en su segunda venida. Mm,
Pero primero describió el periodo que habría entre su primera y su segunda venida. Vendrían los días en que ansiarían ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verían. En otras palabras, anhelarían uno de los días en el que Él estaba con ellos en la tierra y gozaban de gran comunión con Él. Aquellos días eran, en cierto sentido, para paladeos del tiempo en que Él volverá con poder y gran gloria. ¿Paladeos? ¿Qué son paladeos? Paladeos. Paladear. Significado. Apreciar con detenimiento el sabor de un alimento o bebida. Disfrutar con detenimiento de una cosa que agrada. Ok. Ah, en aquellos días eran, en cierto sentido, paladeos del tiempo en que Él volverá con poder y gran gloria. Muchos falsos cristos se iban a levantar y gobernantes que proclamarían que el Mesías había llegado, pero sus seguidores no debían ser engañados por ninguna de estas falsas alarmas. La segunda venida de Cristo sería tan visible e inconfundible como el relámpago que resplandece de una a otra parte del cielo. De nuevo el Señor Jesús dijo a los discípulos que antes que nada de esto sucediese, él mismo padecería mucho y sería desechado por aquella generación. Volviéndose al tema de su venida para reinar, el Señor enseñó que los días que predecerían inmediatamente aquel glorioso acontecimiento serían como los días de Noé. Las gentes comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea, andábamos metidos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestros eventos sociales, en nuestros placeres, ¿no? Eso quiere decir. En estas cosas no estaban mal. Son actividades humanas normales y legítimas. El mal era que la gente vivía para estas cosas y no tenía ni pensamientos ni tiempo para Dios. Ese es el problema. Qué bueno que lo expresó. Después que Noé y su familia entraron en el arca, vino el diluvio y destruyó al resto de la población. De esta manera, la segunda venida de Cristo significará juicio para aquellos que rechazan su ofrecimiento de misericordia. Una vez más, el Señor dijo que los días precediendo a su segunda venida serían como los días de Lot. La civilización había avanzado algo en aquella época. Los hombres no solamente comían y bebían, sino que compraban, vendían, plantaban y edificaban. Cosas totalmente adecuadas, pero que si lo haces sin que Dios te importe, pues no está bien. Era el esfuerzo del hombre por introducir una era dorada de paz y prosperidad sin Dios. Mas el día mismo en que Lot salió de Sodoma, junto con su mujer y sus hijas, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a la malvada ciudad. Lo mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los que se concentran en los placeres, en las gratificaciones de sus deseos y en el comercio, bueno, no en el comercio, sino en todo lo que tiene que ver no con Dios, serían destruidos. Será un día en el que el apego a las cosas terrenales pondrá en peligro la vida. Si está en la azotea, no debería intentar salvar ninguna posición de su casa. Si está fuera en el campo, no debería volver atrás a su casa. Debería huir de estos lugares donde el juicio está a punto de caer. Aunque la mujer de Lot fue sacada casi a la fuerza de Sodoma, su corazón permaneció en la ciudad. Esto se indica por el hecho de que se volvió a mirar atrás. Ella estaba fuera de Sodoma, pero Sodoma no estaba fuera de ella. El resultado es que Dios la destruyó transformándola en un pilar de sal. Todo el que procure salvar su vida cuidándose únicamente en su inseguridad física, pero no de su alma, la perderá. En cambio, todo aquel que pierda su vida durante este periodo de tribulación debido a su fidelidad al Señor, en realidad la conservará para toda la eternidad. La venida del Señor será un tiempo de separación. Estarán dos en una cama, el uno será tomado en juicio, el otro creyente será dejado para que entre el reino de Cristo. Dos mujeres están moliendo juntas, la una incrédula será tomada en la tempestad de la ira de Dios y la otra hija de Dios será dejada para que goce de las bendiciones mileniales con Cristo. Incidentalmente, concuerdan con la redondez de la tierra. El hecho de que será de noche en una parte de la tierra y de día en otra, como lo indican las actividades citadas, exhibe un conocimiento científico
No descubierto hasta muchos años después. Ah, esto está cañón, ¿eh? A ver, el 34 y el 35, ¿qué dicen? Dice, os digo que en aquella noche serán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Sí es cierto. ¡Wow! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto, qué bruto! Mm, los discípulos comprendieron plenamente por las palabras del Salvador que su segunda venida sería un juicio cataclísmico derramado sobre el cielo, sobre un mundo apóstata. De modo que preguntaron al Señor acerca de dónde quería este juicio. Su respuesta fue: donde esté el cadáver, allí se juntarán también las águilas. O sea, metáforas. Las águilas, o más correctamente buitres, simbolizan los inminentes juicios. La respuesta, por tanto, es que los juicios caerán sobre toda forma de incredulidad y rebelión contra Dios, no importa dónde se encuentre. En el capítulo 17, Jesús había advertido a los discípulos que les esperaban aflicciones y persecuciones. Antes del tiempo de su gloria manifiesta, habrían de pasar por profundas pruebas. Para prepararlos, el Señor les da las instrucciones adicionales sobre la oración. En los versículos que siguen encontramos a una viuda que ora, a un fariseo que ora, a un publicano que ora y a un mendigo que ora. Guau, estoy impresionado, impresionado. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué no puedo cambiar? Ah, ya. Lo mismo acontecerá el día que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. De igual modo, el que está en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Es probable, es probable, y eso solo es una interpretación mía, que antes de la manifestación explícita de Jesucristo hay un periodo de turbulencia que vivamos todos, incluyendo la Iglesia de Cristo. Y es probable que, que muchos vuelvan atrás por amor más a este mundo, a sus posesiones, a sus, no sé, a lo que sea, a este mundo. Y Jesús te dice, no, no vuelvas atrás, ya ve adelante bajo cualquier circunstancia. Porque cuando tu amor sea más grande por este mundo que por mí, pues morirás igual que la mujer de Lot, por todo lo que ya leímos en el comentario bíblico. Wow. Y luego lo de la revelación de que en alguna parte del mundo será de día y en otra parte del mundo será de noche, se me hace impresionante. Se me hace impresionante. Es más, vamos a ver. ¿En qué año se descubre que la Tierra era redonda? Que la Tierra era redonda. No sería hasta 1513 cuando lo confirmó Núñez de Balboa. Ándale. O sea, Jesús está declarando esto hace 2000 años, cuando apenas hace 500 años pensábamos que la Tierra era plana. ¡Qué bruto! Wow. Ok, Génesis 29, 1 al 30. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la casa, a la tierra de los hijos del oriente, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas. Estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande.
Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodeaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron: somos de Harán. Entonces les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: lo conocemos. Y él les dijo: ¿se encuentra bien? Y dijeron: está bien, mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Y él dijo: la hija de Labán. Si Rebeca y Isaac eran hermanos, y Labán tenía, su hija era Raquel, Isaac se estaba casando con su tía. Y le dijo: ¿se encuentra bien? Está bien, mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Da de beber a las ovejas e id a apacentarlas. O sea, como que los estaba regañando, ¿no? De no sean flojos, regresen a chambear. Pero ellos dijeron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, no era era su prima. Sí, me equivoqué. Si Raquel y Labán eran hermanos, y hija de su tío, entonces era su prima, a la prima. Y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán. Jacob bien acomedido, ¿no? Hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel. Ah, sí, nada más, ¿o qué? Y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Ah, nada más, besos así, ¿o qué? Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Pues es que era su sobrino. Entonces él contó a Labán todas estas cosas y le dijo Labán: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Mm, hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Era de bella figura, o sea, estaba cuerpada y de hermoso parecer. Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete, y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se le trajo, y Jacob se llegó a ella. Yo no sé, debías estar un poco pedillo. Y Labán dio a su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. Cumple la semana nupcial de esta, y te daré también a la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Así lo hizo Jacob,
y cumplió la semana de ella y le dio a su hija Raquel por mujer. O sea, le dio a las dos juntas, canijo, solo tenía deuda. Y Labán dio a su sierva a Bilha, a su hija Raquel, como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros 7 años. Pues es que no había luz en ese entonces eléctrica, entonces, pues si estabas pedillo y sin luz, pues te podías equivocar. Salmo 22, grito de angustia y canto de alabanza. Para el director del coro, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Nada más voy a puntualizar algo. Pese a que la percepción de David es que lo abandonaron y que no hay respuesta para su clamor, David dice, sin embargo, tú eres santo. Esto no te quita ninguna característica. Como yo me sienta respecto a ti, eso no te quita a ti ninguna característica de santidad, de grandeza. Y habitas en las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desapreciado del pueblo. Es un poco dramático nuestro amigo David. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Hay una prueba, ¿eh? Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Bazán me han cercado, ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me han horadado las manos y los pies. Esta es una cristofanía, si es que sí se le llama. O sea, una representación futura de lo que viviría Cristo. Me han horadado las manos y los pies, porque a David sabemos que no le horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, le escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que te temen, de los que le temen. Los pobres comerán y saciarán, los que buscan al Señor le alabarán. Vivan nuestro Señor. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Otra, otra revelación de lo que sucedería por medio de Cristo. Porque del Señor es del reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante él todos los descendientes, los que desciendan al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Creo que está lleno de cosas
súper interesantes. Nada más quiero investigarles qué es una cristofanía, porque yo lo he escuchado. El, Según el cristianismo, una cristofanía es una aparición de Jesucristo preencarnado o después de su crucifixión. Bueno, no es a lo mejor una cristofanía necesariamente. Una cristofanía podría ser la aparición de Dios a Abraham, porque hasta come con él y todo. Eh, Otra cristofanía puede ser la aparición del ángel del Señor a Josué en Jericó y bueno, muchos otros. Pero no, este es un reflejo de la vida de Jesús o lo que haría Jesús en el tiempo futuro. Salmos está lleno de estas. Entonces, señores, creo que es todo por mi parte. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo para todos. Chao.